tener las Sagradas Escrituras. Nos gozamos en Dios esta noche y bendecimos la vida de nuestro hermano Cristian, el esposo de la hermana Keren, que está con nosotros. Primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, capítulo 39. Vamos a tener la escritura. Hoy sigo conversando con ustedes acerca de la ley de proceso. Mas Jehová estaba con José en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Él no quiso. Y dijo la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo ese grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que él había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciera burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Hoy quiero orar. Yo escucho un eco, no sé si hay posibilidad de que se resuelva. Si me permiten, por favor, que pueda tener libertad. Aleluya. Señor, en esta noche te damos toda honra, damos toda gloria a tu nombre. Establecemos tu orden en el camino, establecemos tu orden en Almarrosa, establecemos tu orden en el país. Tú eres el Señor. Que esta noche se respete la voluntad popular y que se respete el voto de la gente que ha acudido a las urnas, y los ganadores sean respetados y se le entregue el certificado a los que han ganado. Señor, en el nombre de Jesús reprendemos todo espíritu de engaño, todo espíritu que produce trastorno en este país y que mete sus manos donde no tiene que meterla. En el nombre de Jesús, por la sangre de Cristo, declaro cobertura de Dios en este tiempo, en este país. Señor, ten misericordia de este país y de los dominicanos. Señor, que entremos en otra etapa. Dios, en tu nombre, Señor, cambia la cosmovisión de la gente de este país para tu gloria. Señor mío, creemos en la palabra. Tú tienes poder para cambiar la circunstancia, Dios.
Y todo plan del enemigo para producir trastorno en esta nación se cae en esta hora. Se cae en esta hora. Se cae en esta hora. Por la sangre de Cristo estamos reprendiendo todo demonio, todo espíritu que se levanta del infierno contra esta nación. Aleluya. Establecemos el orden de Dios. Hay salvación de Dios. Aleluya. Aviva la iglesia en este país, que esté clara cuál es su misión en este tiempo. Señor, abre los ojos espirituales de la gente que te sirve. Aleluya. Para que ya no más burla este país, Dios, sino que tu misericordia esté con nosotros. Y que la iglesia sea sólida en este país y crea lo que cree con firmeza, Dios. Y viva la palabra con respeto. Y ejerza la autoridad que tú le has entregado para establecer cosas. Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por la iglesia del camino. Bendigo la iglesia del camino. Bendigo Alma Rosa. Bendigo las familias. Bendigo los matrimonios en el nombre de Jesús. Oh Señor, hay cobertura de Dios en cada familia de esta zona. En el nombre de Jesús. Hay paz. Hay paz. Tu paz, Señor, está en los matrimonios. En el nombre de Jesús. Yo declaro cobertura de Dios en los matrimonios. Declaro reconciliación de parejas, restauración de matrimonio, restauración de familia completa en el nombre de Jesús. Declaro salvación en el seno familiar. Tú completa la obra que ha iniciado en este sector y se liberan los aires. Aleluya. Que esta iglesia sea agresiva y moverse al campo de batalla y tomar aquello que tú ya nos has entregado. Pon gracia a Dios entre nosotros. Pon gracia a los creyentes, Señor, para que vayamos y tomemos lo que ya tú has declarado que nos pertenece. En el nombre de Jesús. Señor, incomode esta iglesia. Aleluya. Señor, incomódala. Aleluya. Se va el sueño, Dios. En el nombre de Jesús, el espíritu de oración, de clamor. Que se establezca tu reino de madrugada, Dios. Aleluya. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú haces grandes cosas en este tiempo. Porque nadie podrá detenerte en este tiempo, Dios. Gracias por los ministerios que interactúan en esta iglesia. Porque hay sabiduría, porque hay ciencia de Dios. Hay espíritu de revelación en el nombre de Jesús. Oh, espíritu de sabiduría en el nombre de Jesús. Bendigo los ministerios que interactúan en esta iglesia. Bendigo los directores de cada ministerio en el nombre de Jesús. Bendigo los oficiales, los asistentes al pastor en el nombre de Jesús. Hay cobertura de Dios. Unción de Dios. Espíritu Santo sopla en esta iglesia en el nombre de Jesús. Señor, levanta líderes en esta iglesia. Rogamos al Señor de la mies, al dueño del negocio, que traiga líderes a esta iglesia. Líderes con visión, con revelación del reino, con autoridad. Que tú levantes los que están aquí y que traiga lo que hacen falta para hacer la obra. En el nombre de Jesús. Señor, tu gloria, muéstrala en este tiempo. Te doy gracias por la revelación del reino en esta hora. Gracias por la palabra, Dios, que yo sé que tú estás tomando el intelecto de la gente para producir la liberación oportuna en este tiempo, para que entiendan la revelación que tú tienes, Señor. Gracias porque tú lo haces. Gracias porque el intelecto está ligado a ti, Espíritu Santo. Ningún espíritu puede producir trastorno en el intelecto de la gente que entra a este lugar. Cubro por la sangre de Cristo. Y hay entendimiento de la revelación de Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Honro tu nombre, Señor. Gracias, gracias. Aleluya. Bendigo el nombre de Dios. Bendigo el nombre de Dios. Cristo como Rey en la tierra habrá paz. Sigo conversando con ustedes acerca de la ley de proceso y quiero conversar con uno de los personajes que he tenido la oportunidad de analizar para esta serie de predicaciones, y es el señor José, el bisnieto de Abraham, quien Dios eligió con propósito, y a todo el que Dios elige con propósito es procesado de diferente manera. Los procesos de José no son procesos comunes, aunque muchos de nosotros podemos ser sometidos en este tiempo a esos procesos. Pero Dios marcó la vida de José
Y Dios llenaba las expectativas en la vida de José. Y José no tenía necesidad de hacer otra cosa que agradar a Dios. Aun cuando sus facultades, aun cuando su mentalidad estaba en ese momento siendo atacado, él pudo vencer. Porque Dios anda buscando gente en este tiempo y en todos los tiempos. Dios ha elegido gente que sean capaces de resistirse ante las ofertas del infierno. Y Dios está dando fuerza y está dando autoridad para que nosotros podamos vencer en medio del proceso y no tengamos que repetir de nuevo los exámenes. Hay gente que tiene que repetirlo porque en medio del proceso cae. Pero Dios va a darte la oportunidad de ser procesado de nuevo, que comience el proceso y tú tendrás éxito, porque un día hay que zapatearse. Y un día hay que decirle a Satanás que se coma a él la mesa que ha preparado. Y un día hay que regársele al infierno y hay que tumbarle el mantel con todos los trastes que tiene, con todos los platos que tiene puestos y decirle, cómetela tú, que ya está bueno. Por eso es que Jesús está diciendo que a partir de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia. Porque la gente que Dios ha elegido en la historia de los tiempos son gente violenta espiritualmente para poder establecer el reino de Dios y vivir para Dios. La gente que anda asustado no puede hacer nada, no puede tener éxito. La gente que tiene vergüenza, que tiene miedo, que se acompleja, no puede llegar lejos. Dios anda buscando gente que tenga la autoridad que Él le ha delegado, la autoridad del reino, y que sean capaces de hacer cosas y establecer cosas y declarar cosas y regársele al infierno. Dios no le agrada a la gente pacífica. Dios le agrada a la gente que espiritualmente se revoltean y le dicen a Satanás, hasta aquí llegaste y se te acabó el relajo y cómetelo tú, que yo no quiero eso y no lo hago más y lo decidí en Dios y avanzo y te quitas. Aleluya. ¿Pero sabes qué? Dios eligió a José y el infierno sabía que José había sido elegido por una profecía que Dios le dio a Abraham. Cuando Dios hizo pacto con Abraham, hay una palabra que le dice a Abraham, que le dice Dios a Abraham: yo te doy esta tierra que tú estás pisando hoy, se la doy a tu descendencia. Pero tu descendencia va a salir de esta tierra y va a ir a Egipto y va a vivir allá 400 años y regresará a esta tierra que yo te entrego. Porque Dios es un Dios de pacto. Y Dios nos entrega cosas porque Él quiso hacerlo y establece. Y Dios eligió a José para que Él sea ese instrumento, esa bendición de llevar la descendencia de Abraham a Egipto, como Dios había establecido en el pacto que hizo con Abraham. Ese pacto estaba hecho, no había manera de saltarlo. Pero ¿sabes qué? El infierno quiso abortar el plan de Dios, y eso es lo que quiere hacer contigo. Que lo que Dios ha dicho contigo, lo que Dios te ha entregado, lo que Dios ha establecido en tu vida, que tú no lo veas. Quiere matarte espiritualmente y hasta físicamente si es necesario. Pero si tú eres fiel a Dios, tú te mueres cuando Dios lo decide. Bendigo el nombre de Dios. Si tú pactas con Dios, no importa en la situación que te encuentres, te levantas y resistes, y el propósito de Dios se lleva a cabo. La escritura en el libro de Génesis, en el capítulo 37, establece lo que pasó con José y sus hermanos. En el versículo 18 del capítulo 37, cuando ellos lo vieron de lejos, antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador.
Ahora pues venid, matémosle y echémosles en la cisterna. Y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Dios había dado la revelación a José de quién era él. El papá de José sabía que él tenía un hijo que era diferente a los otros. Y alguna gente dicen que por error él le compró un vestido que hacía honor a lo que el papá entendía que era José. Ahora, los sueños de José volvían locos a sus hermanos. Y los hermanos se acomplejaban porque no entendían que Dios había elegido a José para una misión y lo había elegido como superior a ellos. ¿Sabes qué? Satanás va a querer matarte solamente porque tú tienes grandes sueños, porque tienes llamado de Dios. Satanás va a tratar de matarte. El único problema que tiene el infierno contigo no eres tú, es lo que hay en ti, lo que Dios ha decidido hacer contigo. Y por eso el infierno va a intentar matarte. Y no hay otra razón, porque eres soñador, porque eres soñadora. Pero ¿sabes qué? Hay mucha gente que le está contando sus sueños a gente que son envidiosos. Le están contando sus proyectos a gente que no tiene capacidad para escuchar eso. Usted tiene que saber a quién usted le cuenta su revelación, a quién usted le cuenta lo que Dios le dice. Porque hay gente que comienzan a orar en contra, porque no toleran la bendición de Dios. Aleluya. Tienes que tener sabiduría y tienes que saber a quién le dice lo que Dios ha puesto en tu corazón. Porque hay gente que es mezquino y no tolera que tú seas bendecido, ni que tú lo superes. Bendigo el nombre de Dios, porque son acomplejados y no resisten las bendiciones de los otros. Dice la escritura que los hermanos de José, cuando lo vieron venir, dijeron, no, hasta hoy llegó. Vamos a matarlo y acabamos con esto. Y vamos a ver qué será de sus sueños. Querían abortar el propósito de Dios. El infierno quiere abortar lo que Dios ha dicho de ti. Pero el infierno se equivocó, porque en ti manda Dios y lo que hay en tu corazón vino de Él. Y no hay nadie que pueda detener lo que Dios ha dicho. Vamos a matarlo a ver qué pasa. El infierno no puede contigo, porque lo que hay en ti no es tuyo, sino vino del cielo. Bendigo el nombre de Dios. Y los propósitos que hay en tu corazón y los sueños que tiene los sembró el Espíritu de Dios en ti. José a veces era problemático, porque lo que él soñaba, él lo decía, y él era tan sano de corazón que era capaz de decir lo que él tenía en su corazón. Era sano, hermanos. No había malicia en él, ni lo hacía con aire de grandeza como algunas personas, sino que lo hacía porque él quería que sus hermanos supieran lo que él está viendo. Y en una ocasión se metió en rojo porque vio al papá y a la esposa del papá bajándose delante de él. Y entonces, cuando él lo cuenta, el papá se le regó. ¿Qué está diciendo, muchacho? ¿Está diciendo que nosotros te vamos a hacer reverencia? ¿Que Dios te ha hecho a ti por encima de nosotros? Sus hermanos no lo toleraban por diferentes razones, pero una de ellas, la principal, porque era un soñador. Vamos a abortar sus sueños. Yo no sé si el infierno se ha levantado contra ti y tú estás siendo procesado, procesada, porque Dios te ha dado una palabra, porque hay algo grande que Dios ha desatado, y el infierno está tratando de poner todo el inconveniente posible y va a utilizar aún a otros creyentes para impedir que la bendición de Dios esté sobre ti y que tú puedas hacer lo que tienes que hacer.
dijeron, vamos a matar a José y acabemos con esto. Pero hay un hermano que sugiere que no lo maten, sino que lo vendan como esclavo. Quiero decirte que el propósito de Dios se lleva a cabo aun cuando el infierno mete sus manos. Bendigo a Dios. Dios tenía una manera de hacer que José llegara a Egipto, y no tenía necesariamente que ser por medio de ese proceso, pero Dios utilizó ese proceso para catapultarlo en Egipto. Porque Dios, los planes del enemigo lo traduce en bendición. Cuando el enemigo te aprieta y cuando quiere atacarte fuertemente, hay un propósito por el cual Dios te ha llamado, y ese propósito se perfecciona cuando el enemigo ataca. Aleluya. Quizás contigo ha pasado que Satanás le dice a Dios, suéltamelo para yo zarandearlo un poco, a ver si es verdad que él resiste, para ver si es verdad que él te sirve de corazón. Vamos a ver si es verdad, suéltamelo por un momento a ver qué pasa. Ya conoce la historia de Pedro, que casi se va, pero Dios tuvo misericordia y Dios lo ligó a él. Aleluya, en oración. Jesús lo ligó al Padre para que cuando sea zarandeado no caiga y que la fe de él se mantenga. Ese siervo de Dios vio sus sueños truncados por el enemigo, porque ahora lo venden como esclavo. Y siendo nieto de Abraham y de una familia con ciertos recursos, siendo bisnieto de Abraham con ciertas facilidades, criado de familia, su papá había trabajado fuertemente, tenían el sustento para ellos, ahora lo habían vendido como esclavo. Pero no importa la circunstancia en que tú te veas, Dios está contigo. Y si tú eres fiel a Dios, Dios está contigo en todo proceso, cual fuere que sea sometido. Y lo compró nada más y nada menos que el jefe de Estado Mayor de la Guardia Presidencial de Egipto. Aleluya. Cuando lo ve, oiga, mire quién se fija en José para comprarlo como esclavo. Cuando iban a comprar esclavo, se hacían algunos ejercicios para saber si el esclavo era bueno. Y mire quién se fijó en él, el que tenía autoridad para comprar esclavos de primero. Porque primero comenzaban las autoridades y luego la gente común a comprar los esclavos, los que iban quedando. Y José fue examinado por este capitán, por este funcionario del gobierno egipcio, y encontrado como un potencial. La gente quiere tener servidores buenos, y cuando van a dar su dinero por alguien, o le van a pagar, o en este caso van a comprar, tiene que ser bueno. Antes no se llenaban currículum como ahora, ni se iban a entrevistas donde había una persona con cierta capacidad para mirar hasta cómo llegamos, cómo nos sentamos, y la respiración cómo es, y las palabras que decimos, y cómo nos desenvolvemos. No se enviaban currículums en ese tiempo, sino que se vendían seres humanos como si fueran animales. José fue vendido como un animal, pero desde que llegó a Egipto, desde que llegaron con ese esclavo, marcó la diferencia. Porque el siervo de Dios, el que está lleno del Espíritu de Dios, marca la diferencia. Es un problema que nosotros tenemos que superar como creyentes. Nosotros no somos lo peor, nosotros somos lo mejor, porque Dios lo ha dicho. La Escritura dice que Dios nos había elegido como cabeza y no como cola. José estaba en la promesa de Dios, y José inmediatamente llegaba a un lugar, llamaba la atención, pero no llamaba la atención porque era fanfarrón, sino por su comportamiento, por su disciplina, porque tenía la bendición de Dios. Los esclavos se convertían en parte de la familia de sus amos.
Por eso usted ve que algunas personas de color tienen apellido que tienen los blancos, porque cuando se decidió ponerle nombre a la gente, el nombre que le daban era, le ponían un nombre y el nombre de su amo, y por eso los apellidos están entre negros y blancos, el mismo apellido, porque ya pertenecía a su familia, le pertenecía a esa persona, no con derechos adquiridos por el esclavo, sino por el amo, que era dueño de esa persona, y tenía que llevar hasta su nombre porque le pertenecía. De manera que José ya era José de Potifar, porque ya le pertenecía, porque él lo había comprado. Ahora, cuando Satanás ve que no puede matarnos y que no puede deshacerse de nosotros, entonces cambia la estrategia. Bendigo el nombre de Dios. Y la estrategia que utiliza es: yo lo voy a dejar a ellos en la iglesia, pero le voy a quitar la autoridad que tienen en Dios, porque lo voy a corromper. Y como no pudo matarlo, para acabar con sus sueños, entonces intentó pervertirlo. Bendigo el nombre de Dios. Pero ¿sabe qué? Dios está con nosotros en todo momento. Y cuando nosotros estamos siendo procesados, Dios está pendiente y envía un ángel para que esté pendiente de cada paso de nosotros. Y le pone regla al enemigo. Hay cosas que Satanás no puede hacer contigo en medio del proceso, porque él tiene reglas establecidas. Aleluya. Y él no pudo deshacerse de José. José fue un hueso duro de roer para el faraón, para el infierno, porque el propósito de Dios se iba a cumplir, y se va a cumplir en hombres y en mujeres que sean fieles, que sean capaces de decir como Juan el Bautista: es necesario que yo mengue para que él crezca. Que se vayan consumiendo y que cuando nos miren a nosotros vean a Jesús a través de nosotros. La Escritura establece que José todo lo que le ponía a la mano lo bendecía. Tanto en la ciudad como en el campo, todo lo que le pertenecía al faraón se le entregó. La Escritura dice que será bendito en la ciudad y será bendito en el campo, y que bendito será el fruto de tu vientre. Aleluya. Y yo desato vientre esta noche. Aleluya. Que será bendito el fruto de tu vientre, que será bendita tu arteza y tu canasta de amasar, que todo lo que tú toques será bendito. Eso es lo que establece la Escritura. Y todo lo que José tocaba florecía. Aleluya. Todo lo que José tocaba era bendecido. Y el capitán le seguía entregando cosas a José, y le seguía entregando responsabilidades. Y el capitán ya estaba de risita. Él solamente se preocupaba por comer, porque todo estaba en orden. Adoro a Dios. ¿Sabe por qué? Porque José, aun cuando lo habían vendido y era esclavo, trataba de agradar a Dios. Hay gente que cuando está pasando por proceso está maldiciendo a Dios, se está quejando y no quiere hacer lo que Dios ha establecido, porque son quejones. ¿Y cómo que tú me dejas pasar por aquí? Cállate ya y comienza a hacer lo que Dios ha dicho que haga. José no comenzó a quejarse: mira los sueños que me ha dado y ahora soy un esclavo, voy a actuar mal. No. José veía como si ese amo que él tenía era Dios, y le servía como si fuera Dios. Bendigo el nombre del Señor. Dios premió a José. ¿Sabe lo que hizo el pueblo de Israel? Que cuando se lo llevaron de esclavo, la gente que los rodeaba le decía: nosotros hemos escuchado que en Israel se cantan canciones de bendición. Nosotros queremos que ustedes canten alguna de esas canciones de Sión a nosotros. ¿Y sabe lo que hicieron? Comenzaron a maldecir a la gente. Le dijeron a la gente: lo que nosotros queremos es que tus hijos te lo traigan en la peña. Nosotros lo que lo queremos ver destruido a ustedes. ¿Sabe por qué? Porque se estaban quejando por el proceso que estaban pasando. Dios anda buscando gente que se coman su proceso como pan, y que sean capaces de bendecir a Dios en todo tiempo. Aleluya. Hay gente que no quiere proceso.
que lo que quiere es bendición. Bendigo el nombre de Dios. Pero Dios va a bendecirte, Dios lo dijo, ya te bendijo. Porque las cosas de Dios se hacen, porque Dios es eterno. Dios es presente todo el tiempo, ni en pasado, ni en futuro, sino presente. Y Él, por eso la Escritura dice que te bendijo en los lugares celestiales. Porque ya la bendición de Dios está sobre ti, aun cuando no se ha traducido al mundo físico. Pero ya la bendición Dios la decidió. Y está a punto de desatarla. Pero ¿sabe qué? Tiene que aprender a aceptar los procesos de Dios. Si José hubiera sido mezquino como muchos de nosotros, comienza a quejarse y a decir, ahora yo no voy a hacer nada, y yo voy a ser un esclavo malo para que tengan que votarme. Aleluya. Si hay creyentes que andan de aquí para allá y de allá para acá, porque nada más se viven quejando y no han aprovechado la revelación y la bendición de Dios, de que la gente que vive en esta tierra pasa por procesos difíciles para Dios disciplinarlo y sacar de ellos lo que hay que sacar y hacer que desaparezca el orgullo, la dependencia de las cosas de la tierra y comiencen a depender de Dios. Y José aprendió a depender de Dios, y todo lo que tocaba, oh, bendito sea. Y era muy disciplinado. Hay creyentes que no tienen ninguna disciplina. Dios tiene que disciplinarte hasta que comience a andar fino. Porque para servir en el reino de Dios hay que tener disciplina. Bendigo el nombre de Dios. José era disciplinado, cumplía su compromiso. Hay gente que son irresponsables y que no cumplen con su función y se hacen pasar por creyentes y abusan del término cristiano y dejan de cumplir responsabilidades hasta para ir a actividades espirituales. Son engañadores. No pueden ser bendecidos. Nadie lo quiere. Dan mal ejemplo. Son enemigos del reino de Dios. Estorban la bendición de los otros hermanos. Porque cuando alguien va a buscar trabajo donde un evangélico trabajó y fue irresponsable, indisciplinado, nadie le da trabajo. Ah, no, tú eres evangélico, no sigue tu camino. Es al revés. Aleluya. Dios nos ha elegido para que seamos ejemplo en esta sociedad, para que andemos por la derecha, para que bendigamos la gente donde lleguemos, para que las empresas donde tú trabajas puedan ser bendecidas porque tú estás ahí. Pero tienes que aprender a aceptar los procesos. No maldiga al dueño de tu empresa porque no te aumenta, porque el aumento tuyo no viene de la tierra sino de Dios. En el cielo es que se amarran los ascensos, no es en la tierra. No maldiga a la gente que está contigo, porque quien te tiene en esa posición es Dios. El día que Dios se zapateó Dios. Y hay que abrir puerta obligado. Y cuando Dios la abre, aleluya, bota la llave. Bendigo el nombre de Dios. No hay más que nadie que cierre la puerta. Y si una se te cierra, 7 se abren. Salomón, en la oración, lo que Dios le dice cuando Salomón está orando es que si se humillaba iba a sanar los medios de producción. Muchas veces nosotros nos rendimos lo suficiente porque no ponemos en la mano de Dios nuestro salario, porque no ponemos en la mano de Dios nuestro trabajo, porque no bendecimos a Dios por lo que nos ha entregado, por la familia que nos ha entregado, por el esposo y por los hijos que nos ha dado, sino que somos quejones y no podemos ser bendecidos porque ni siquiera tenemos la capacidad para ver lo bueno, sino todo lo que vemos es la cosa negativa de los otros. Y no es verdad que todo el mundo todo es negativo. Algo bueno tiene que tener. Aleluya. Pero hay un día que Satanás dijo, a este muchachito hay que apagarle los ánimos, los humos están muy altos. Él se cree que él es el jefe, y donde quiera que llegue y todo lo que toca prospera. Se le acabó el can. Ahora yo tengo una carnada para él. Aleluya. Y en la historia de la humanidad, el área débil de los hombres ha sido el sexo. Y él dijo, ahora yo le voy a poner una carnada y él va a caer porque él no está casado y él es un muchacho débil. Ahora yo lo voy a entretener. Y mandaba a esa mujer que se dé su bañito de perfume. Aleluya.
perfume costoso. Era la esposa del que dirigía la Guardia Presidencial. Todos los privilegios estaban ahí. Aleluya. Rico por naturaleza, con esa posición, con todas las facilidades. Y ella dijo: por aquí es que yo voy. Satanás la induce primero a ella para llevarlo a él al terreno de la debilidad. La Sagrada Escritura dice que tú eres tentado cuando de tu propia concupiscencia eres atraído y seducido. Y para que haya una tentación tiene que haber una atracción. O sea que José fue tentado con la esposa del capitán del faraón. Pero ella insistía y él le habló. ¿Sabe qué? Nosotros tenemos que hablar. Tenemos que derribar los argumentos del infierno. Ella le decía: duerme conmigo. Y él le dijo: no, yo no puedo dormir contigo, porque tu esposo, a la única que no puso las órdenes fue a ti. Me entregó todos menos a ti. Y tiene que estar clara de que yo no te tocaré. Aleluya. Pero hay algunos que no dicen nada, sino que hacen ojo bonito. Y lo que seducen son ellos. No, a ellos los seducen. Bendigo el nombre de Dios. Porque no es tan claro, los propósitos no están definidos. José se estaba claro. Y quien llenaba las expectativas de José era Dios. Y el sexo no era la salida de José. Aleluya. La situación de José no se iba a solucionar por medio de una actividad sexual, sino que él quería entrar en la presencia de Dios. Él quería que Dios lo libertara de la esclavitud. Él había pactado con Dios, Dios lo había bendecido. Él no iba a negar a su Dios en un momento de pasión. Y él no estaba casado. Y tenía necesidades, pero era un siervo de Dios. Y no había ninguna ley, porque la ley se la dieron a Moisés. Y Moisés viene después de José. Y cuando salen de Egipto, el ataúd que se llevan es el de José. O sea que José vivió antes que la ley. Aleluya. Yo le digo que el que le sirve a Dios aunque el infierno no exista. El que le sirve a Dios le sirve aunque no haya ley. El que le sirve a Dios lo ama, lo conoce. Y Dios es su estandarte. Y Dios está buscando gente que le conozcan, que le sirvan de corazón. Pero Dios había llenado las expectativas de José. ¿Sabe por qué la gente anda en actividad sexual ilícita? Porque sus expectativas no están llenas. Porque tienen trastornos y quieren resolverlo con una pasada. Y después se dan cuenta que no le es tan fácil, pero hay espíritus que se apoderan de la mente, del corazón de la gente que está en sexo ilícito, se apodera de ellos y no lo suelta. Y si vive en la zona oriental, peor todavía, porque en esta zona lo principado, el trabajo que hacen es trastornar sexualmente a la gente. Aleluya. Pero en este tiempo Dios ha llamado gente que le dicen al infierno: te equivocaste, está bueno ya, hasta aquí llego, no más. Y se zapatean y se levantan en Dios y dejan que Dios lo organice. Porque el desorden sexual es ocupado por espíritu del mal en este tiempo para producir trastorno y desequilibrar la iglesia. Porque es un plan del infierno que nosotros vivamos igual que el que está afuera. Y lo van a atacar de la mente, lo van a atacar por el corazón, y se le van a poner a las órdenes. Y a quien tú estuviste interesado todo el tiempo, que nunca te hizo caso, te va a hacer caso ahora. Bendigo el nombre de Dios. Pero la salida de nosotros no es el pecado. La salida de nosotros es agradar a Dios. La salida de nosotros es tener valor para establecer el reino de Dios y decirle al infierno: se te acabó el juego y en este tiempo no voy a ceder a tus pretensiones. Y José le dijo: te equivocaste. Pero ese día ella limpió la casa y mandó a todos los trabajadores de la casa, se van todos. Le buscó funciones fuera a todos. Y cuando José entra, llegó la carnada. Y fue para encima de José. Y ese día la mujer estaba decidida de que José no se le iba. Bendigo el nombre de Dios. Y yo quiero que tú aprendas de José.
que muchas veces se resiste, pero hay días que se corre. Ya José se dio cuenta que no podía resistirla más, y lo que hizo fue que corrió y le dejó la ropa en la mano, porque ella le fue encima con ímpetu. Porque en el infierno se desatan pasiones desordenadas que son fuera de lo normal y fuera de lo común. Porque el enemigo quiere dañarte, quiere deshacerse de ti, y como no te puede matar, quiere destruirte espiritualmente para dañar tu vida, dañar tu moral, para producirte trastornos mentales que tú no puedas resistirte en Dios. Pero Dios no te ha llamado para que sea cobarde, sino para que sea violento. Aleluya. Para que establezca el reino de Dios y el orden de Dios en tu vida primeramente, y luego en el mundo. Para que te zapatee y le diga al enemigo que su mentira tiene que comérsela a él. Bendigo el nombre de Dios. Y José fue procesado en todos los sentidos, tentado hasta lo máximo, pero no cayó, sino que resistió la tentación. Dijo: ya no puedo más con esta mujer, aquí hay que correr. No hay nadie aquí que pueda ayudarme. Pero el infierno siempre tiene una. Y como vio que José se le fue, entonces volvió la mujer sentimental. Y comenzó entonces a llorar, y todo el mundo corre a la casa porque la escuchó llorando, y ella entonces hizo su drama acusando a José de ser el pecador, y era ella. Aleluya. Pero te digo una cosa, que la acusación de la mujer en Egipto era cortarle la cabeza a José. Pero la cabeza de José no se la puso el infierno. La cabeza de José no se la puso el faraón, no se la puso el capitán. Y aunque la mujer se inventó una mentira, él sobrevivió. Bendigo el nombre de Dios. La cabeza tuya, Satanás no te la puede cortar. Tienes que tolerarte. Dígale: Satanás, sopórtame, que tú no puedes hacer nada conmigo. Sopórtame. Aleluya. Que me soporten, alma rosa. Aleluya. La gloria de Dios está con nosotros. El poder de Dios está operando entre nosotros. Y no fuimos llamados para ser irresponsables ni para ser debiluchos. Dios nos ha llamado para que tenga valor y enfrente la realidad de la vida, cual fuere que venga. Bendigo el nombre de Dios. Porque no es con la fuerza de José, ni es con la fuerza tuya, ni con la mía. Es con la fuerza del Espíritu de Dios que está con nosotros. Y vino la trampa, pero no pudo matar a José, no pudo el infierno matarlo. Y lo que llevaron a José fue a la cárcel. Oiga, es un hombre que tenía una acusación para que se le corte la cabeza, pero nadie pudo tocar a José. Y estando allí en la cárcel, inmediatamente llegó a la cárcel José. No llegó aburrido. Ah, Señor, mira todo lo que me ha pasado, y ahora yo inocentemente, yo que te fui fiel, me dejaste solo, y ahora estoy preso. Ahora voy a entrar en depresión, y de aquí no me muevo hasta que tú me mates. Él no le dijo eso a Dios. José entendía que él estaba siendo procesado, y él seguía con sus sueños. Cuando tú seas procesada, cuando seas procesado, sigue con tus sueños, que nadie lo podrá detener. Y te digo en esta noche que cuando se hace muy oscuro es porque está amaneciendo. Algo está casi pasando contigo. Hay una puerta que se está abriendo casi ya, porque ha sido procesado demasiado. La crisis llegó al colmo. Algo tiene que pasar. Aleluya. Lo que pasa es que a veces lo último que hacemos es rendirnos a Dios. Debemos rendirnos desde el principio para que la cosa sea más suave, pero a veces lo último que hacemos es rendirnos. Aleluya. Y los muchachones en la cárcel, cuando llegó José, se alinearon. Aleluya. Y el alcaide de la cárcel, cuando vio a José, dijo: ya yo no trabajo más. Ese es el hombre que lo va a dirigir a ustedes. Aleluya. Y le entregó la responsabilidad de la cárcel a un preso. No importa en el lugar donde tú estés, tienes que glorificar a Dios. Mire, Pablo y Silas, lea el libro de los Hechos. Pablo y Silas lo metieron preso por haber predicado el evangelio, y lo metieron en el calabozo de más adentro porque eran presos peligrosos. Aleluya. Lo estaban protegiendo de la multitud. No vaya a ser que llegue donde ellos y lo aniquile y se le pegue al carcelero.
en la ciudad de Filipo. Aleluya. ¿Y sabe qué dejó Pablo allí? Pablo allí lo que dejó fue una iglesia en Filipo. ¿Sabe por qué? Porque cuando él cayó en la cárcel no comenzó a maldecir a Dios. Yo vengo a predicar el evangelio y mira lo que me pasa. Ay, Señor, tú sí has sido malo conmigo. Pablo entendió la ley de proceso y le dijo: Sila, estamos en el calabozo de más adentro, vamos a glorificar a Dios para que el infierno tenga que temblar en esta zona. Porque se supone que estamos presos aquí y el infierno lo que quiere es entristecernos para que no prediquemos. Y como no podemos predicarle a nadie, vamos a cantar. Y comenzaron a cantar y alabar a Dios, y alabar a Dios, alabar a Dios. Y ocurrió, hermanos, un terremoto. Y cuando ocurrió ese terremoto, todo comenzó a temblar en aquel lugar. Y el carcelero de Filipo dijo: bueno, yo soy hombre muerto porque todos los presos se me han ido. Intentó quitarse la vida. Pablo se da cuenta de lo que el hombre va a hacer y le grita: no te haga nada, que estamos aquí. Porque nosotros no nos fugamos. Nosotros, quien nos trajo aquí fue Dios. Él permitió que estemos presos y no tenemos por qué correrle a Dios. Y dice la Sagrada Escritura que se convirtió él y su familia y fundaron una iglesia en Filipo. ¿Usted sabe lo que Dios tuvo que hacer para fundar una iglesia en una ciudad? Meter al hombre de Dios preso. El diablo lo mete preso y Dios le sacó del infierno una iglesia. Aleluya. Y allí en la cárcel el propósito de Dios tiene que perfeccionarse. Y comenzaron a soñar, y como José era el líder de los presos, todos lo consultaban con José. A la oficina de José, a la oficina de José, a la oficina de José. Preso de confianza. Y fueron allá donde José a consultarlo. Fueron llorando donde José. Le dijo José: esta es tu interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Y al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto. Y dará la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Estoy en el capítulo 40, a partir del versículo 12. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saque de esta cárcel. Bendigo a Dios. ¿Usted cree en declaración? ¿Usted cree en declaración? Él le dijo: aleluya, háblale de mí al Faraón. Dile al Faraón que aquí hay un preso. Aleluya. ¿Usted cree eso? ¿Un preso? Le manda a decir: dile al presidente de la república que yo estoy preso. Y a mí qué me importa que tú estés preso. Si tú fueras bueno, tú no estuvieras preso. Pero ¿sabes qué? José profetizó. José profetizó. Le digo: dile al Faraón, no importa que tan grande sea él, dile que yo estoy aquí. Yo soy el siervo de Dios y estoy preso. Yo quiero que tú le digas a él que yo estoy aquí en la cárcel. Cuéntale de mí al Faraón. Profetice. Aleluya. Sea capaz de hacerlo. Declare la palabra de Dios. Deja de estar diciendo que usted es un perro muerto. Y diga la verdad de Dios. Lo que Dios ha dicho de ti, eso es. Y atrévase a hacer como José. Al Faraón, cuando tú te juntes con él, háblale de mí y dile quién yo soy, para que él me saque de aquí. José, el muchacho era tremendo, era soñador. Oiga lo que estaba soñando, que el Faraón iba a ir a sacarlo de la cárcel. Oiga eso. No deje que nadie corte tu sueño, que nadie lo detenga. Tus sueños pueden ser grandes, pueden ser extraordinarios. Ahora no se lo cuente a gente mezquina, porque a nadie le cabe en la cabeza que un preso le mande a decir al rey, le mande a decir al primer ministro, al presidente de un país determinado: háblale de mí para que él me saque de aquí. ¿Quién eres tú? Le creyó a Dios. Y ese hombre que iba preso, iba al palacio, él lo marcó. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos
sobre mi cabeza. Y el canastillo más